divide en dos partes. El día de hoy quisiera hablarles sobre una evaluación cardiopulmonar rápida, que sería el objetivo del día de hoy, que por favor me entendieran que es una evaluación cardiopulmonar rápida. Y el día de mañana no se van a conectar conmigo, pero sí quisiera que vieran los videos de la reanimación cardiopulmonar. Los videos se dividen en 4 partes, pero cumple perfectamente los objetivos de la clase de reanimación cardiopulmonar, porque habla inclusive sobre, hay un segmento que me gusta mucho, porque lo tienen que repasar y repasar y repasar, que son todas las partes de las arritmias cardíacas. Y entonces sí, lo explican perfectamente, lo ven, lo vuelven a ver, y entonces sí quisiera solo quisiera que me dijeran, ya encontraron los videos que les envié por la plataforma de Classroom. Ya, doctor. Excelente, excelente. Si hay alguien que no tiene o algo así, que se ponga en contacto con alguno de los compañeros que tenga, pero lo ideal es de que realmente todos puedan, yo quisiera que todos vieran esos videos y que en cada uno de los hospitales que están, a ver si me recuerdo sin necesidad de revisar. Está el hospital regional de Occidente. Si hay algún hospital que se me va, por favor, alguien abre el micrófono y me dice. Está el hospital del Ixquetzaltenango. ¿Alguien del Ixquetzaltenango? ¿No hay nadie del Ixquetzaltenango? ¿No está Jairo Ronnie Ernesto Cos en línea? ¿No está Lorena Marián Alvarado Cifuentes? ¿No está Silvia María Taracena? ¿No está Gerardo Pérez Hernández? Ups, bueno. Sí me están escuchando, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ah, bueno. Sí, doctor. Entonces, de plano no están, de plano no están. Sí, doctor. ¿Quién dijo sí, doctor? Está también el Hospital Nacional de Totonicapán, el Hospital Nacional de Retauleu, el Hospital del Ix de Retauleu, el Hospital Nacional de Coatepeque, el Hospital del Quiché, el Hospital de Sololá, el Hospital de Malacatán, el Hospital de Mazatenango y de San Marcos. ¿Hay algún hospital que se me haya escapado y que esté en línea? ¿Alguno de los médicos externos? Doctor, solo no escuché que haya mencionado Mazatenango. Ah, ya, sí, Mazatenango, sí, Hospital Nacional de Mazatenango. Ah, no, sí mencioné Hospital Nacional de Mazatenango. El que no mencioné fue Huehuetenango. ¿Hay médicos externos en el Hospital Nacional de Huehuetenango? No, doctor. No hay nadie.
No. Muy bien. Vean, el tema de hoy, entonces, repito, tendría que ser de evaluación cardiopulmonar rápida. Y el día de mañana no vamos a tener actividad sincrónica, sino van a tener el espacio para que revisen perfectamente los videos de reanimación cardiopulmonar pediátrica, y van y repasan, y algo muy importante, pero muy importante, que cada quien en su hospital, por favor, pregunten si cuentan con ambú, con los tubos, con laringoscopios, conózcanlos, y evidentemente, pues cada vez que ustedes tengan turno, disciplinadamente, preséntense con el jefe de grupo o el jefe que está en la emergencia o el médico encargado de la emergencia, y que evidentemente ustedes le dicen, mire doctor, si pues nuestro profesor de pediatría nos dice que cada vez que nosotros tenemos turno debemos de preguntar que en un momento dado se presentara una parada cardiorrespiratoria, ¿cuál va a ser mi posición? O sea, mira, tu posición es no meterte en nada, pues eso hacen, ¿verdad? Solo tu posición es ver, pero no vas a tocar nada. O si dice, mira, tu posición es ir a traer el laringoscopio. Es importante que ustedes motiven a las personas con las cuales están haciendo turno para que este tipo de personas digan, bueno, este estudiante sí recibió clase de reanimación cardiopulmonar pediátrica, porque como ustedes sabrán, en una parada cardiorrespiratoria, pues definitivamente todo es una locura y no se consigue. Y evidentemente tal vez el médico que está dirigiendo ese turno nunca se ha puesto a pensar que tiene que hacer un equipo. Miren, si en algún momento dado sale un paciente con parada cardiorrespiratoria, la posición de cada uno va a ser esta y esta y esta, ¿verdad? Entonces ustedes, aunque sea mínimo, pero ustedes saben, mira, lo que tenés que hacer es inmediatamente el ambú, y entonces ustedes van y conocen el ambú, ¿verdad? Eso es lo que yo necesito que vean en el video, todos los elementos que debe tener un paciente como mínimo cuando hay una parada cardiorrespiratoria. Por favor, tomar en cuenta este consejo que les estoy dando, que no lo tomen de una manera, pues así a la ligera. Cada turno se presentan con el responsable, médico responsable de esa área, y pregúntenle, mire doctor, fíjese que en el turno yo necesito cuál va a ser mi función en todo caso, pues ojalá no se presente, pero si se presentara, yo quisiera ver cuál es mi posición, cuál es realmente la situación. Entonces, te dicen, mira, yo sí quiero que en este turno vos te encargues de ver pacientes en emergencia. Vean lo interesante, entonces el tema de hoy es una evaluación cardiopulmonar rápida. Esto es lo que yo quiero que ustedes el día de hoy entiendan la teoría, y ojo, que lo vayan a hacer rápidamente y practicarlo como debe de ser, ¿verdad? Entonces el tema de hoy será evaluación cardiopulmonar rápida. Entiendo que los objetivos del aprendizaje es definitivamente en esta clase teórica familiarizarse con la teoría, familiarizarse con lo más elemental,
con lo más esencial, ¿verdad? Entonces, les voy a iniciar presentando 3 casos. Me voy a iniciar presentándole 3 casos. Este es el primer caso. Dice que es una niña de 9 meses de edad. Mi inglés no es muy bueno, la traducción, pero si alguien de los que está en línea me dice, doctor, esa palabra no se traduce así, pues con gusto yo la acepto, de acuerdo. Pero sí es importante que ustedes tengan ya una soltura en la lectura y que sean mucho mejores que yo, pues, ¿verdad? Definitivamente ustedes recibieron inglés desde primero primaria. Entonces, una niña de 9 meses de edad se presenta en el departamento de emergencia con una historia de 4 días de diarrea profusa y mala ingesta oral. Mala ingesta oral. En el examen físico parece irritable. Su frecuencia respiratoria es de 70 respiraciones por minuto. La frecuencia cardíaca es de 180 latidos por minuto y la presión arterial es de 80/50, de 9 meses. Tiene extremidades frías y moteadas, con llenado capilar lento y ronchas periféricas. Pulsos, es solo un caso de deshidratación o podría ser de un shock. Es solo el caso de una deshidratación o podría ser shock. Imagínense este caso que lo van a estar viendo muy seguido en las emergencias. Vean este otro caso. Niños de 17 años que se presentan en el servicio de urgencias con antecedentes de un día de dolor de cabeza, malestar general, fiebre. En el examen físico parece confuso. Tiene temperatura de 39 grados centígrados, frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto y una presión de 85/28. Su piel parece pletórica, sus extremidades son o están calientes, con un llenado capilar llenado capilar súbito y pulsos santones. ¿Es esta la misma entidad? ¿Es esta la misma, es la misma entidad que está afectando a la paciente anterior? Vean este otro caso. Les he presentado el caso de un lactante, de un adolescente. Ahora les presento el caso de un niño de 2 semanas de edad que se presenta en el servicio de urgencias. Se presenta el servicio de urgencias con un día de historia o con antecedentes de una mala alimentación. En el examen físico es difícil despertarlo. Su frecuencia respiratoria es de 80 respiraciones por minuto, la frecuencia cardíaca es de 220 latidos por minuto y la presión arterial es indetectable. Aparece cianótico y tiene extremidades frías y un tiempo de llenado capilar de 5 segundos. ¿Es esta la misma entidad que se ve con los otros 2 pacientes? ¿Cómo debe proceder? Los 3 escenarios describen pacientes en varias etapas de shock. El primero debido a un shock hipovolémico, el segundo debido a un shock séptico y el tercero debido a un shock cardiogénico. La presentación del shock puede variar según la causa y el estadio de la enfermedad, aunque la fisiopatología y el manejo general son similares. El reconocimiento rápido del shock seguido de una terapia temprana dirigida por objetivos y una reevaluación frecuente son fundamentales para un resultado exitoso. Bueno, lo que yo trato en este escenario es
Lo que trato en este escenario es explicarles que la presentación propiamente de estos casos debe de ser disciplinado por ustedes. Y por favor, nunca más quisiera que les hiciera una parada cardiorrespiratoria a un niño en un hospital y que el médico les pregunte, ¿y ya vos con este caso? Pero si estaba bien, doctor, hace 2 minutos, hace 3 minutos lo vine a evaluar y estaba bien. Por favor, nunca decir eso, porque realmente ustedes, cuando hagan turnos o cuando estén en emergencia, deben hacer evaluaciones cardiopulmonares rápidas, rápidas. Y eso es lo que quisiera que entendieran el día de hoy en la clase. Entonces, aquí, pues, quiero que leamos el objetivo de esta evaluación, o como objetivo de esta clase es lograr entender. Las diapositivas están en inglés, no las pudimos traducir, pero vamos a ir viendo. La realización de una evaluación cardiopulmonar rápida. Insisto, ese es el objetivo de la clase de hoy. Reconocer los signos de dificultad respiratoria, insuficiencia respiratoria y shock. La verdad que esto es importante. Vean este diagrama, es interesante porque ustedes sabrán que pues en los lactantes y los niños, diversos cuadros como obstrucción de la vía aérea, traumatismo o intoxicaciones o sepsis, pues pueden causar finalmente insuficiencia cardiorrespiratoria y llegar a la parada cardiorrespiratoria. Como lo demuestra este resbaladero, que los 2 niños obviamente caen al agua, ¿verdad? O sea, los 2 pueden llegar a hacer una parada cardiorrespiratoria. Tanto el paro respiratorio como el paro cardíaco son episodios potencialmente fatales que requieren reanimación. Pero es más probable que la reanimación tenga éxito o que el paciente sobreviva después de un paro respiratorio. Vean las estadísticas contra un paciente que hace una parada cardiopulmonar. O sea, tiene mucho más chance de salir adelante, ¿verdad? Un paciente. Y a menudo el paro respiratorio precede, obviamente, eso sí, al paro cardíaco. O sea, que ustedes tendrían que tener un éxito en detectar el paro respiratorio precozmente, ¿verdad? Y es posible prevenir, obviamente, el paro cardíaco y aumentar las probabilidades de su recuperación, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que estar atentos a un triángulo. A partir de este momento, nunca deben de olvidarse del triángulo, de este triángulo que representa una evaluación cardiopulmonar rápida. En español diría usted el triángulo del lado izquierdo, está la apariencia, del lado derecho el trabajo respiratorio, y la base del triángulo la circulación cutánea. Entonces, a esto se le denomina el triángulo de evaluación pediátrica. Importante, entonces, desglosar cada uno de ellos, que es lo que me compete el día de hoy, ¿verdad? Bien, entonces,
Cuando hablamos propiamente de una evaluación cardiopulmonar rápida, estamos hablando de que comienza con una evaluación del estado general del niño. Ver el sensorio, el tono muscular, postura y las respuestas a cualquier estimulación, como acercamiento, comportamiento de los padres, la voz o estímulos dolorosos, ¿verdad? La parte, obviamente, del examen físico se centra en la vía aérea, la buena respiración y la circulación para identificar dificultad respiratoria, insuficiencia respiratoria o shock. La clasificación del estado fisiológico tiene lugar después de la evaluación, cuando usted determina la gravedad de la disfunción respiratoria o cardiovascular del paciente. Nunca olvidar que usted debe hacer esta práctica. Usted tiene que hacer esta práctica de evaluar a todos los pacientes con su triángulo de evaluación pediátrica en la emergencia o en el monitoreo de su turno. Cuando usted está de turno, triángulo de evaluación pediátrica. ¿Cuál es mi triángulo de evaluación pediátrica? Es importante, ¿verdad? El triángulo de la evaluación pediátrica. Y evidentemente usted tiene que ser experto. Usted en cada paciente tiene que hacer su práctica en la evaluación del triángulo de evaluación pediátrica. Y usted tiene que llegar con éxito, como dice acá, que la evaluación cardiopulmonar rápida se debe efectuar en menos de 30 segundos. Usted tiene que hacer su práctica y práctica. Cuando usted haga una evaluación del triángulo de evaluación pediátrica en menos de 30 segundos, usted dice, ya prácticamente superé la prueba. Usted ha aprendido mucho en la medicina. Usted ha aprendido prácticamente la forma de cómo actuar, la forma de cómo realmente debe tener esa sensación de ese triángulo pediátrico. Ese triángulo de evaluación pediátrica nunca se les olvide. Ustedes tienen un paciente en la emergencia, lo evalúan rápido y van a tener ese triángulo: apariencia, trabajo respiratorio, circulación. Nunca olviden ese triángulo. Desglosemos cada uno de estos segmentos del triángulo. Desglosémoslo para que tengan ustedes el conocimiento de cómo hacer cada uno de estos. Apariencia, como dice acá, trabajo respiratorio, circulación cutánea, ¿verdad? Entonces, la evaluación de la apariencia general, o el estado general, ¿cómo lo va a realizar usted? Dice, desde el primer encuentro, obviamente con el lactante o el niño, ¿verdad? Usted dice, debo de comenzar realizando una evaluación del estado general, ver cómo está el color, cómo está el nivel aparente del sensorio y capacidad de respuesta, cómo está la actividad, los movimientos, su tono muscular y sobre todo donde usted va a poner, pero súper claro, lo que usted aprendió en cuarto año, que fue el crecimiento y el desarrollo de los niños. Usted tiene que verificar que el paciente tenga conductas apropiadas a la edad. La resistencia a separarse de la persona encargada de cuidarlo, angustia ante la presencia de extraños. Es el claro niño de 1 a 4 años, ¿verdad? Y esto obviamente está en respuesta a que si usted sabe qué hace un niño de 9 meses en su desarrollo,
tiene que echar en práctica y ver si el niño está bien para ese lactante que le llevaron de 9 meses, está bien su desarrollo. Una menor respuesta a un estímulo doloroso es anormal en un niño de cualquier edad, ¿verdad? Obviamente. Veamos entonces la evaluación de las respiraciones. ¿En qué consiste el examen físico de la vía aérea? El estudiante, como médico externo, debe saber hacer una evaluación de la vía aérea del niño y determinar si requiere intervención o no. Entonces, para eso se utilizan los siguientes términos, para ver si necesita apoyar la vía aérea o no. Se denomina despejada. Le tocó ahorita sala de operación, labor y parto, ¿verdad? ¿Cuál dice? Se le activó el micrófono a la compañera, creo, doctor. Ah, ¿cómo no? Sí. Pueden interrumpirme, no tengan pena, porque esta es una clase, no es una conferencia. Entonces, les venía indicando que ustedes tienen que tener la capacidad de evaluar la vía aérea del niño. Tienen que tener la capacidad. Entonces, usted dice, está despejada, está mantenible, despejada, está mantenible o no mantenible. ¿Qué significa cuando está despejada? ¿Qué significa despejada? Sí, que no es preciso apoyar ni proteger la vía aérea. ¿Cómo tener la vía aérea del niño vos? Despejada. ¿Qué quiere decir? Que no necesita un apoyo. Pero dice, esta vía aérea está mantenible. ¿Qué significa? Que se puede mantener permeable, pero con intervenciones no invasivas como posición de la cabeza, aspiración de secreciones o una bolsa, digamos, con una mascarilla y ventilarlo. Y no necesitan intervenciones invasivas. Ahora, si usted dice es una vía aérea no mantenible, significa que se requiere una intervención invasiva para mantener permeable la vía aérea, como una intubación, una quicotirotomía, ¿verdad? O una liberación con una aguja de la vía aérea por una obstrucción. Es importante que ustedes pues tengan claro conocimiento de ello. ¿Verdad? Claro, un claro conocimiento de ello. Se fue la señal por un segundito, se fue la señal. Pero, ¿me escuchan, perdón? Sí, doctor. Sí, doctor. Gracias. Sí, doc. Sí, gracias. Sí, sigamos relatando el examen físico del trabajo respiratorio que ustedes están viendo en el paciente. Van a ver la frecuencia respiratoria, no se les olvide ver la frecuencia respiratoria, ¿verdad? Obviamente, la taquipnea, que es un término que ustedes tienen que manejar, en serio, no, hombre, es en un niño tienen que manejar cuántas respiraciones por minuto y obviamente considerar si está en taquipnea o no, ¿verdad? Por eso hoy les he dado todos los elementos en cuarto año para que realmente ustedes vean
que taquipnea es un signo inespecífico de dificultad respiratoria, ¿verdad? El paciente tiene 6 años y tiene 60, 80 respiraciones por minuto, entonces tiene taquipnea. O sea, la frecuencia respiratoria lenta tiene 5 respiraciones o la respiración muy irregular. Siempre tómense un minuto para ver la frecuencia respiratoria, que sería, por ejemplo, si tiene más de 60 respiraciones por minuto, ustedes dicen, no, ese niño tiene taquipnea. Pero si ustedes cuentan 15 segundos, ¿cuántas respiraciones tiene el niño en 15 segundos? Pues obviamente lo multiplican por 4, ¿ah? Una frecuencia respiratoria lenta o irregular en un lactante también significa lesiones y generalmente son detalles de mal pronóstico, con un niño que tenga una respiración muy lenta o irregular. O sea, no tiene parejitas sus respiraciones, ya no tiene taquipnea, ¿verdad? Tiene entonces bradipnea, ¿verdad? Es decir, si un niño tiene 3, 4 respiraciones por minuto, pues ustedes pueden decir que está en un paro respiratorio inminente, ¿verdad? Cuando hablamos del esfuerzo respiratorio, o sea, se relaciona con el trabajo respiratorio y la mecánica respiratoria, ¿verdad? La entrada de aire, que obviamente se determina observando la expansión torácica y auscultando los campos pulmonares centrales y periféricos. No se olviden que el estridor inspiratorio sugiere una obstrucción de la vía aérea alta. Las sibilancias o la expiración prolongada, o sea, significa una obstrucción de la vía aérea baja. Eso es interesante. Y luego el color de la piel y de las mucosas, ¿verdad? Que sugieren una buena oxigenación cuando están rosadas, o la cianosis, que sugiere una hipoxemia, ¿verdad? Y ahí donde nace la oximetría de pulso para cuantificar la saturación del oxígeno, ¿verdad? Pues definitivamente siguiendo con esta evaluación y clasificación del estado fisiológico, sería la evaluación cardiopulmonar rápida siempre en la dificultad respiratoria, que la dificultad respiratoria significa un aumento en el trabajo respiratorio, ¿verdad? Y la insuficiencia respiratoria indica que la insuficiencia respiratoria indica que hay un intercambio gaseoso pulmonar inadecuado, lo que determina una oxigenación, una ventilación inadecuada, ¿verdad? Una respiración dificultuosa, ¿verdad? Aquí, si nos damos cuenta, hasta ahorita nos damos cuenta, he estado tratando de explicar la parte izquierda y la parte derecha. He tratado de explicar la apariencia general, en donde ustedes tienen que ser muy, pero muy cuidadosos, y en donde ustedes dicen, tengo que saber cómo es el desarrollo del niño en sus diferentes etapas para ver realmente cómo está coincidiendo con la alteración y la apariencia general. Por el lado derecho, cómo está el trabajo respiratorio, que tienen varios escenarios ahí que les he enseñado para que se les sirva de base. Una respiración rápida, una respiración lenta, una dificultad respiratoria, una insuficiencia respiratoria, ¿verdad? Hasta el momento, entonces, voy bien. ¿Alguna, según yo, pues, pero tienen alguna duda o quieren que ahonde en alguna parte? Hasta el momento voy avanzando para que ustedes tengan claro su triángulo pediátrico.
¿Alguien tiene alguna duda ahora? Bien, voy a seguir entonces. Siguiendo con la evaluación cardiopulmonar rápida, estamos hablando de las variables cardiovasculares que afectan la perfusión sistémica. Por favor, mucha importancia a la presión arterial. La verdad es que en esta gráfica, la relación de las variables cardiovasculares que obviamente van a incidir en la cantidad de sangre suministrada a los tejidos por minuto, ¿verdad? Entonces, el volumen, digamos, minuto cardíaco y la perfusión sistémica son importantes porque son variables cardiovasculares que afectan la perfusión sistémica. Entonces, la presión arterial está dada básicamente por el volumen minuto cardíaco y la resistencia vascular sistémica. Estos dos puntos están claros. La presión arterial, que es lo que le evalúa, el volumen minuto cardíaco y la resistencia vascular sistémica. El volumen minuto cardíaco se puede medir por el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca, que obviamente usted puede tomar la presión arterial y medir la frecuencia cardíaca. Ese es un monitoreo externo. El volumen sistólico se mide básicamente con la precarga, la contractibilidad del miocardio y la poscarga. Ahí está claro, ¿verdad? De tal manera que usted, con estos dos parámetros, puede usted ver las variables cardiovasculares que afectan la perfusión sistémica. Vea hasta dónde puede ir llegando usted entonces en la respuesta hemodinámica del shock, que ya estamos hablando de un shock compensado y un shock descompensado. Es decir, es lo que se enseña en esta gráfica, los cambios típicos de la frecuencia cardíaca, la presión arterial y el volumen minuto cardíaco, ¿verdad? Esto evidentemente a medida que el niño evoluciona del shock compensado al descompensado, ¿verdad? Es decir, de hipovolémico a hipotenso, de hipovolémico a hipotenso, ¿sí? Esto es importante, el volumen minuto cardíaco, la presión arterial y la resistencia vascular, ¿verdad? Esto es interesante, el shock descompensado. El shock descompensado, aquí la traducción es la siguiente. Los mecanismos compensatorios no mantienen un volumen minuto cardíaco. Los mecanismos compensatorios no mantienen un volumen minuto cardíaco, ni una presión arterial adecuada. Eso evidentemente es lo que usted logra ver acá, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se denomina? Porque ahí viene la pregunta de examen. ¿A qué se denomina shock descompensado? ¿Verdad? El shock se caracteriza por un volumen minuto cardíaco inadecuado para satisfacer las demandas metabólicas del organismo. El volumen minuto cardíaco puede ser alto, normal o bajo, pero en todos los casos de shock es inadecuado para satisfacer las necesidades metabólicas. Entonces,
la diferencia entre un shock compensado y un descompensado es que en el shock compensado, si ustedes se dan cuenta, la presión arterial está normal en ese lapso del shock compensado. El shock descompensado empieza la hipotensión. Eso es importante. Es decir, inicialmente en el shock se presenta la presión arterial normal. Cuando el momento del shock se descompensa, o sea, un shock descompensado, empieza la presión arterial a bajar. De tal manera, pues, de que usted tiene que tener parámetros. Entonces, para ir viendo ese detalle, ¿verdad? La función cardiovascular se mide con la frecuencia cardíaca, los pulsos, el relleno capilar, la presión arterial y la función de perfusión de los órganos terminales como el cerebro, la piel y los riñones. O sea, si usted quiere tener la evaluación indirecta del sistema cardiovascular, ¿verdad? Pues puede hacerlo con los órganos propiamente de perfusión de los órganos terminales, como es el cerebro, la piel y los riñones. Esto usted evalúa indirectamente, la evaluación indirecta, del sistema cardiovascular. Ahí estamos bien, ¿verdad? ¿Cuáles son los órganos terminales para evaluar el sistema cardiovascular de manera indirecta? Riñón, piel y cerebro. Ojo ahí. Entonces, el orden típico de la evaluación es observar el sensorio, la frecuencia cardíaca, pulsos, o sea, la calidad del pulso, la temperatura de la piel y el llenado capilar. Medir la presión arterial y medir la diuresis más tarde. O sea, que la determinación precoz de la presión arterial y la medición posterior de la diuresis indica que se hace cuantificar rápidamente la presión arterial, aunque no es para detectar el shock. La diuresis se mide mediante un procedimiento invasivo que se debe efectuar pues después de las intervenciones iniciales. Este dato, que es la frecuencia cardíaca en niños, les recuerdo que varía mucho entre un lactante y un niño. Entre un lactante, pues ya hablando de 220 latidos por minuto, es una taquicardia supraventricular, que mañana la van a ver en el video, obviamente, de qué se trata una taquicardia supraventricular y cómo manejarla. Mientras que un niño que tenga 180 de frecuencia cardíaca, siendo un lactante, todavía está en una etapa de taquicardia, para un niño ya es una taquicardia supraventricular. Ojo con la medición de la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Esto evidentemente nos hace pensar, ya para ir finalizando la clase, que la evaluación de la perfusión cutánea, como la temperatura de las extremidades, el llenado capilar, el color, que puede ser rosado, pálido, azul o moteado, que representan prácticamente el color rosado, las mucosas indican una perfusión normal, ¿verdad? Ahora, el color pálido puede indicar isquemia, anemia o un ambiente frío, ¿verdad? El color azul, la cianosis, indica hipoxemia o una perfusión inadecuada con estados, pues el éxtasis del flujo sanguíneo. Y el color moteado, que se puede ver a una combinación de los factores anteriores. Es una combinación de lo pálido y lo cianótico, ¿verdad?
Esto obviamente es interesante que usted vea cuál es su posición y cómo evaluar los pulsos periféricos. Aquí el examinador está haciendo evaluación de los pulsos periféricos femorales y de pulsos periféricos pedios. Aquí, entre este pulso y este pulso, hay variaciones, pues obviamente es importante porque está haciendo la palpación de los pulsos centrales y periféricos, ¿verdad? Que aporta una información importante para el examen cardiovascular. Acuérdense que la palpación de los pulsos se puede utilizar para la evaluación de la frecuencia cardíaca y obtener alguna evidencia indirecta, ¿verdad? Indirecta, ¿verdad? De lo que hemos platicado y hemos hablado directamente de, ¿se acuerdan del cuadrito que estábamos viendo de el volumen sistólico, ¿verdad? Y la resistencia vascular sistémica. O sea, es importante evaluar los pulsos, ¿verdad? Es importante y obviamente el llenado capilar, ¿verdad? Este es un paciente en el cual el llenado capilar, aquí, ven, hace uno la presión y este paciente, luego de 10 segundos, ustedes ven esto, de 10 segundos, cuando no debe tener más de 3 segundos. Este paciente que, según lo relatan, falleció por 3 meses por un shock cardiogénico, ¿verdad? Entonces, es importante el llenado capilar, ¿verdad? Así lo hace la presión y 10 segundos después aparece ello. Obviamente tiene un llenado capilar atrasadísimo que obviamente o indudablemente compromete. Quiero enseñarles en esta diapositiva lo que es la estimación de la presión arterial sistólica mínima. La situación de la estimación de la presión arterial sistólica mínima, probablemente usted en la sala de urgencias no va a tener un espacio de ir a revisar el libro que dice en qué percentil está. Entonces aquí le hago yo una gráfica general de cómo puede usted en ese mismo momento sentirse. Acuérdense que aquí en este lado está la edad y aquí está la presión arterial sistólica mínima, que es el quinto percentil. De 0 a un mes, 60. Sistólica, ¿verdad? De un mes a un año, 70 milímetros. De 1 a 10 años es 70 milímetros de mercurio, más, entre paréntesis, es 2 por la edad en años, ¿verdad? Por ejemplo, si el paciente tiene 5 años, 5 por 2, 10, más 70 tiene 80, ¿verdad? Más de 10 años es 90. Entre 1 y 10 años, ojo con esta formulita, ¿verdad? Recuerde obviamente que al principio del shock, nunca olvide que a principios del shock, la presión arterial puede estar normal, y se habla ya de una presión arterial en calidad de hipotensión, shock descompensado, ¿verdad? Eso está claro. Entonces, prácticamente la evaluación cardiopulmonar rápida, prácticamente usted la ha completado haciendo una función cardiovascular con frecuencia cardíaca, pulsos, llenado capilar, presión arterial y una función de perfusión de los órganos terminales como es cerebro, viendo el estado mental, piel, ¿verdad? Con lo que le explicaba de los colores y los riñones. No olviden que a estos niños hay que colocarles una sondita para tener vacía la parte de la vejiga y a partir de ese momento, ¿verdad? Entrar a la evaluación de la cantidad de orina, que como dice acá, dice que la diuresis normal tiene que ser de 1 a 12 ml por kilo por hora, ¿verdad? Entonces no olvidar que empieza a partir de que la vejiga está vacía, ¿verdad?
esa orina con la que llegaba el paciente a la emergencia no cuenta, ¿verdad? Yo quisiera prácticamente quedarme ahí en donde ustedes tienen que revisar estos capítulos, 81, 88, 89, ¿verdad? Es importante que ustedes tengan el conocimiento de la evaluación de estos pacientes. La evaluación de estos pacientes para tener el triángulo pediátrico de evaluación rápida. Mañana tienen tiempo, tomarse el tiempo para revisar los videos. Es importante revisar los videos porque de ahí saco 2 preguntitas de examen y de esta clase saco 2 preguntitas también. Así que estaré atento realmente para preguntas en estos momentos. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Cuando usted lo consideraba un choque descompensado. Mire, el choque compensado con el shock descompensado es que el shock compensado tiene una presión arterial normal y un shock descompensado ya está hipotenso el paciente. ¿Queda claro así de manera sencilla? Claro, tiene que saber que es presión Sí, arterial normal, ¿va? Sí, por eso les puse los parámetros, porque usted a qué hora va a ir a revisar el Carrie Lane y ver el percentil y esto. No, usted tiene esa guía porque es una evaluación cardiopulmonar rápida, rápida. Ustedes tienen que hacer esa práctica, ahorita hacer esa práctica. Y mientras más rápido lo hagan, mejor. Tienen que hacer su evaluación, apariencia, trabajo respiratorio, circulación. Y hacerlo, y hacerlo, y hacerlo, y practicarlo, y practicarlo. ¿De acuerdo? ¿Le respondí, Jorge, a su pregunta? Ferdi ha levantado la mano. Sí, Ferdi. Buenas tardes, doctor. Mire, con 2 preguntitas. La primera es si pudiera repetir en qué debemos pensar dependiendo del color de la piel del paciente cuando se presente en la emergencia. Y otra cosa es si pudiera hacer favor como que de hacer o ejemplificar cómo podríamos presentar a un paciente aplicando el triángulo de asistencia pediátrica. Sí, la evidencia, le voy a volver a colocar la diapositiva. Por ejemplo, este paciente puede presentarlo de esta manera. Nunca olviden, yo creo que está bonita la pregunta porque me da la oportunidad de ver, por ejemplo, mire este paciente, usted, un niño de 9 meses de edad, se presenta en la emergencia con una historia de 4 días de diarrea profusa y mala ingesta oral. Y en el examen físico parece irritable, ahí ya le está hablando de la apariencia, ¿no es cierto? Y luego su frecuencia respiratoria, su frecuencia cardíaca, su presión arterial. Ahí ya le está hablando de la evaluación del patrón respiratorio, le está hablando de la circulación y tiene extremidades frías y moteadas, con un llenado capilar lento y pulsos periféricos débiles. Ya con eso, usted tiene que saber si ese paciente o está deshidratado o está en shock. Ese paciente, a ver, usted que me hizo la pregunta, ¿cómo está la presión arterial de ese niño de 9 meses? ¿Cómo está la presión arterial? Revisemos. Ahí es donde usted tiene que saberlo. Yo entiendo, no ha hecho su práctica, pero imagínese cómo está la presión arterial.
dice, de un mes a un año, 70 milímetros de mercurio. ¿Cuánto tiene de presión arterial este paciente? Um, 80. ¿Estaría aún en el rango normal, doctor? Exactamente, exactamente. ¿Ya? O sea, ese paciente podría ser, ¿cómo está la frecuencia respiratoria? Veamos la frecuencia respiratoria. Entonces, ahí es donde usted tiene que marcar. ¿Cómo está la frecuencia? No, esa es la frecuencia cardíaca. ¿Cómo está la frecuencia respiratoria? Pero ¿cómo está la frecuencia cardíaca también? ¿Cómo está la frecuencia cardíaca de ese paciente? Mire cuánto tiene. 180. ¿Cómo estará acá? ¿Tiene taquicardia supraventricular el paciente, sí o no? Sí, doctor. No, no tiene No. taquicardia supraventricular. Es un lactante, es un niño menor de un año y tiene 180. Si fuera un niño grande, mayor de un año, sí estuviera en taquicardia supraventricular, pero tiene menos de 220. Vea cuánto de respiraciones por minuto tiene. Tiene 70 respiraciones por minuto. ¿Sí? Ese niño tiene taquipnea, ¿verdad? Aquí dice, ¿sí? Aquí dice, en el triángulo, ¿verdad? El triángulo. Revisemos el triángulo, ¿verdad? Y entonces vemos que aquí este es el que usted quería saber, la evaluación de la perfusión de la piel, ¿no es cierto? Sí, doctor, es eso. Es eso. Entonces, ahí está. El color rosado indica perfusión normal. El pálido significa isquemia, anemia o está en un ambiente frío. El cianótico o azul indica hipoxemia o una perfusión inadecuada, ¿verdad? Y el moteado es una combinación de los dos, del pálido y el azul, ¿sí? Ahí estamos, doctor. Gracias. Entonces usted dice, ese paciente está prácticamente con estas características. Este es un niño que prácticamente puede que esté en un shock, pero compensado. En un shock compensado. ¿Sí? Lo que ustedes tienen que volver a revisar es los datos de signos vitales. ¿Cómo está la frecuencia respiratoria? Este niño tiene más de 60 respiraciones por minuto. ¿Recuerda? Más de 60 respiraciones por minuto. ¿Sí? Este paciente está taquicárdico, pero no tiene taquicardia supraventricular y su presión arterial está normal. Este paciente está en un shock, pero compensado. ¿Está bien? Bueno, Sí, entonces gracias. los dejo. Estamos en una actividad el día lunes, ¿verdad? Con abdomen agudo. Una actividad sincrónica. Los espero a las 2 de la tarde el día lunes. Mucho gusto de saludarlos. Muy bien, doctor, gracias. Gracias, doctor. Feliz Dale. tarde. Gracias, doctor. Feliz tarde.